Bueno, pues entonces, bueno, una vez hecha la introducción sobre el 8 transmisor, pues vamos a ir poquito a poco viendo los puntos más importantes para poder definirlo. Nos acordamos del tema de posesión, entrega, es decir, una persona que posee las cosas que tiene son suyas, aquello que marca como suyo generalmente suele ser su pareja, su íntimo amigo, un hermano del alma, su madre, su padre, bueno, su perro, es decir, aquello que verdaderamente, vamos a decir entre comillas, ama, es suyo. Es decir, esa es la confusión, ese es el pseudo-amor, ¿no? Es de estos males del amor de los que hablaba Claudio Naranjo, ¿no? Es decir, el tema de la posesión, que va a estar también muy, vamos a ver, es decir, como muy relacionado con sus amistades, con sus relaciones, con sus conexiones. Va a haber una conquista, ¿no? del territorio de la persona a la que le parece interesante, que ama, con la que quiere estar. Esto pues, va a tener un reto con el tema de la posesión, con el tema también de la entrega, porque si de alguna manera el hecho sexual se posee, también se entrega, y se entrega mucho más de lo que dice. Solamente él o ella saben cuánto se entregan, y se entregan muchísimo. Se vuelcan, lo dan todo, es decir, son de estos transmisores que no saben medir cuánto se da, cuánto se recibe, es decir, es una persona que verdaderamente puede tener intenciones como muy fuertes con respecto a cuánto se da. Uno de los temas más importantes también es ver el tema del alfa, ¿no? El tema del liderazgo, el tema de mandar, el tema de construir, el tema bueno, pues esto de organizar y ser la persona. Dicen machos y hembras alfa del eneagrama. Tarde o temprano es lo que van a ser, porque esa es su naturaleza. Su naturaleza es el liderazgo, su naturaleza es el estar dirigiendo un movimiento de expansión hacia. Es una persona rebelde, como todos los 8, es decir, es una persona que va a intentar hacerle la contra, ahí donde vaya, donde esté, sea un país, sea una región, sea bueno, pues esto, no sé, una comunidad de vecinos, lo que sea, si mete la nariz, si verdaderamente entra para hacer una revolución, es decir, en el sentido del 8 social, como decíamos, pero para liderarlo, no para primero manejarlo y luego, vamos a decir, bueno, hacerle un esquema al asunto, no, va a ser para ir a saco con ello, ¿no? Son personas muy eléctricas, son personas que sufren a veces el abandono, que a veces sufren la falta de agradecimiento, a veces sufren la falta de reciprocidad con respecto a cuánto dan. Os suena esto a 2, ¿verdad? Es que es un 8 con mucho 2. Es decir, con una gran flecha, que se nota en la emocionalidad, en la protesta, en la queja, en el chantaje emocional, bueno, en la agresividad que ponen cuando está ofendido y tal por alguien que quiere, un hijo, un amigo, una hermana, su madre, quien sea, que tenga que ver con haber hecho posesión de... Y aquí entramos ya directamente en el personaje, ¿no? Es decir, en el estar viendo la emocionalidad exacerbada que puede llegar a producirse en un 8 transmisor. Y luego también, por supuesto, la valentía exacerbada también tiene que ver en el sentido de que no tienen miedo a la hora de apasionadamente ir hacia un objetivo. Luego también vamos a ver su apasionamiento. Es una persona profundamente apasionada. Y lo que más le deprime el mundo es no tener pasiones, es decir, motivaciones, rabias, objetivos, cuestiones que se tengan que hacer.
y provocativos. Acabo de ver en el PowerPoint que tengo delante. Son personas que provocan porque necesitan llamar la atención, necesitan ser vistos, necesitan ganar la atención con respecto a todo lo demás cuando tienen un interés. Son profundamente transmisores en ese sentido, uno de los más eléctricos transmisores y más combativos transmisores que hay en el enneagrama. Combativos en el sentido no solamente de estar metiéndose en guerras, que también, como todos los 8, sino en el sentido de combatir la atención. El hecho de que se les vea, el hecho de que se les note, el hecho de ganar la última palabra, de decir las cosas más altas, de decir las cosas más claras, más contundentes, más apasionadamente, cerrando completa y absolutamente cualquier tipo de opinión que pueda haber detrás de ellos, ¿no? Es decir, son personas muy contundentes, son personas muy asertivas cuando se trata de hacer una tarjeta social, una presentación social. No pasan desapercibidas, desde luego. Y bueno, pues es muy, muy divertido también poder estar pasando un rato observando a un 8 sexual en público y tal, ¿no? Porque y estando on fire, es decir, como motivado para estar, ¿no? Porque veremos cómo es la manera en la que termina consiguiendo ser el centro de atención, ser la persona que se sale con la suya, en la que finalmente se hace lo que dice, y bueno, pues ole él o ella y tal, sabes que lo va consiguiendo, ¿no? La cuestión es no llevarle mucho la contraria y no frustrarle mucho a este 8 transmisor, porque puede mostrar, aparte de su cara divertida, su cara expansiva, su cara de dibujos animados, como quien dice, a una cara en la que de repente puede vérsele muy enfurecido, muy lesivo, muy letal, muy agresivo, muy mordaz y además, bueno, pues muy acorralador. Es una persona que de repente te acorrala y te humilla, es decir, y abusa en un momento dado de dicha humillación. Ahí vamos a tener lo que uno ha percibido que han hecho con uno. Luego, a través del subtipo, es decir, a través de la construcción del personaje en la que nos podemos llegar a convertir, va a repetir los esquemas que ha recibido. Bueno, vamos a continuar con el 8 transmisor en el próximo vídeo. Vamos con él.